Hola a todos y bienvenidos a este seminario de formación online del primer posgrado de embajador de la voz del paciente, organizado por la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral de Argentina, que cuenta con el aval de importantes organizaciones e instituciones globales. Es para nosotros un privilegio contar hoy con la participación de Roberto Nuño Solinís, director de la Deusto Business School of Health. Y hoy Roberto nos hablará, la temática de la sesión será la participación del paciente, la participación y activación de pacientes claves en la transformación sanitaria. Así que sin más dilación, te cedo la palabra a Roberto para que puedas dar inicio a tu ponencia. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Bienvenidos todos y todas los que estéis al otro lado cuando escuchéis esta presentación. Como comentaba Alfonso, pues yo voy a tratar de abordar dos temas: la participación y activación de los pacientes, y enmarcarlo en un contexto, en un enfoque global de transformación de los sistemas sanitarios a nivel global, aunque algunos ejemplos pues los orientaré un poco más a la realidad cercana del entorno español, pero creo que cada vez hay muchos más paralelismos tanto en España como en otros países latinoamericanos, como veremos a continuación. Sin más, comienzo un poco la presentación. Y estamos en un momento, pues, para los sistemas sanitarios y en general para las políticas públicas y los sistemas de protección social a nivel global, en los que estamos afrontando pues una serie de retos importantes, ¿no? Hay bastantes retos que se podrían identificar, pero nosotros solemos destacar dos grandes retos, ¿no? Uno es el de la transformación digital. Es algo que está transformando todos los ámbitos de actividad económica, todos los negocios, y realmente es un tema que va muy rápido, la tecnología va muy rápido y su impacto en la sociedad es muy grande, y en el sistema sanitario pues ocurre algo muy parecido, ¿no? No somos ajenos en el sector salud a todo lo que está ocurriendo en el ámbito digital. Y el otro gran tsunami, me atrevo a calificarlo con esta palabra, es el del envejecimiento demográfico. Y por eso me voy a detener un poquito más en estas dos grandes tendencias. En primer lugar, la tecnología probablemente será un tema con el que trabajaréis más en profundidad, pero simplemente me gusta poner esta transparencia, que es muy ilustrativa de cómo algunas tecnologías que hoy por hoy forman parte inexcusable de nuestra vida cotidiana, pues hace 10 años o un poquito más de 10 años ni siquiera existían, ¿no? Entonces el cambio va muy rápido. En una década hemos visto el advenimiento de unas nuevas tecnologías, principalmente el uso pervasivo y omnipresente de los smartphones, y esto es algo que realmente pues tiene mucho impacto en cómo los pacientes o los ciudadanos gestionan su salud y cómo gestionan su interacción con los proveedores de salud y con el propio sistema sanitario. Pero no me voy a detener, aparte de hacer esta salvedad o esta reflexión, no me voy a detener demasiado. Voy a hablar bastante más del tema del envejecimiento demográfico, porque es algo que está aquí para quedarse, es una corriente de fondo y es una corriente planetaria, ¿no? Y recientemente me encontré este dato que me parece muy elocuente, ¿no? El año pasado, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de personas mayores de 65 años ha superado el de niños menores de 5 años. Es decir, este patrón de envejecimiento es ya algo a escala planetaria. Si ponemos el foco en algunos países concretos, y aquí sí que voy a usar el ejemplo de España, pues la realidad es realmente, no sé si usar la palabra alarmante, pero por lo menos es algo que debe llevar a la acción, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de planificación y de gestión en los ámbitos de la sanidad,
los servicios sociales, ¿no? Podéis ver que lo que habitualmente llamábamos la pirámide demográfica ya en España no se parece absolutamente en nada a una pirámide y además se aprecia que en 2-3 décadas el colectivo poblacional con mayor número de personas va a ser el de mujeres mayores de 80 años. Es decir, es un cambio muy importante, muy drástico en la composición de la población, con un número muy importante de personas en torno a los 80 años y más, con un número ya no desdeñable de centenarios, que antes era una situación pues casi anecdótica, pero ahora para pasar a ser un colectivo importante, y esto pues sin duda requiere una serie de actuaciones, principalmente desde la perspectiva del diseño de sistemas de atención sanitaria y de cuidado. Y esto no solo ocurre en España, aunque España junto a Japón e Italia son líderes globales, sino que ya países de Latinoamérica, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, pues afrontan importantes tasas de envejecimiento y además un envejecimiento en algunos de estos países particularmente acelerado. Por lo tanto, el ritmo al que hay que tomar decisiones y anticiparse a ciertas consecuencias de este fenómeno, pues es cada vez más necesario tomar decisiones rápidas. ¿Y por qué? Si nos unimos todo esto a qué patrón epidemiológico tenemos que afrontar, pues podemos ver este tipo de gráficas. Esta es en concreto de una región de España, pero en casi todos los países que han hecho este tipo de análisis poblacionales nos encontramos este mismo patrón. Aquí vemos representada toda la población de un área geográfica por tramos de edad y por número de enfermedades crónicas. Y podemos ver cómo a medida que la población envejece y sobre todo a partir de los 55 años hay un aumento muy considerable de la carga de cronicidad y de la carga de multimorbilidad, es decir, el número de patologías que tienen las personas a medida que van envejeciendo, no solo por efecto de la edad, sino por la acumulación de factores de riesgo, estilos de vida y condicionantes estructurales de la salud, ¿no? Lo que hemos estudiado muchas veces de los determinantes sociales de la salud, pero esto se manifiesta en este tipo de gráficas. Y además, si nos fijamos en, podéis ver que la línea superior es de color azul, representa el colectivo, el quintil de población más desfavorecida, de menor renta, y podéis ver que la carga de cronicidad que afronta esta población es mayor desde su más tierna infancia. Por tanto, además de una agenda de carácter demográfico, epidemiológico, también es una agenda de abordaje de desigualdades en salud, ¿no? Sobre la que hay que trabajar desde las políticas públicas. Y, lógicamente, yo hablo desde la perspectiva de un economista de la salud y de la perspectiva de una escuela de negocios, pues el impacto económico es muy importante, ¿no? Y a medida que crece el número de enfermedades crónicas que tiene una persona, aquí vemos el gasto per cápita de toda una población, en este caso la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una región de 2 millones de habitantes en el norte de España, podemos ver cómo el gasto en euros, que es muy similar a dólares, cómo aumenta a medida que las personas tienen mayor número de enfermedades crónicas. Por tanto, hay un perfil de pacientes con alta carga de pluripatología que suponen un gran coste, ¿no? Y no quiero hacer una visión economicista, sino que normalmente ese coste se relaciona con una gran necesidad de cuidados. El tema que luego discutiremos es dónde hay que proveer esos cuidados, cuál es el abordaje que estamos haciendo, la respuesta desde el sistema sanitario a las necesidades de esos pacientes. Pero por sintetizar un poco los mensajes, el planeta envejece y el país más envejecido del mundo no muestra ningún síntoma de que esa longevidad se vaya reduciendo. Es decir, todavía no hemos llegado a la meseta y la esperanza de vida se está prolongando ya por encima de los
85 años y muy probablemente estará en torno a los 90 en varios países del planeta, ¿no? Hay bastante discusión a nivel de los epidemiólogos sobre si las cohortes que van envejeciendo están más sanas que las anteriores o menos. En los países de la OCDE parece que estas cohortes que envejecen están algo más sanas, pero es un patrón débil, no demasiado, es un patrón limitado, principalmente porque la obesidad, que es otra epidemia que estamos afrontando, está jugando en contra, ¿no? Y la obesidad sí que se está viendo incluso en Estados Unidos, la prolongación de la esperanza de vida en los últimos años se ha ido ralentizando, incluso ha declinado algo en los 2 últimos años, en lo que se atribuye normalmente al impacto de la obesidad y también al impacto que tienen ahora una epidemia de opioides, de consumo de opioides, que está causando una amplia mortalidad. También lo que es la morbimortalidad atribuible a enfermedades crónicas está aumentando en todo el planeta y con este patrón epidemiológico lo que aumenta es un perfil de pacientes que suelen ser de edad avanzada, pero no todos son de edad avanzada, de alta necesidad, elevada complejidad y elevado coste, y que requieren, y esto es muy importante, de la atención no solo desde el campo de los servicios sanitarios, sino también de los servicios sociales, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento a subrayar. Y también en muchos de estos países, y particularmente en los países latinos, el cuidado no formal, el cuidado primario, ha recaído en la familia, principalmente en las mujeres. Es un cuidado feminizado, pero también estas cuidadoras, porque principalmente son ellas quienes asumen esta labor, también están envejeciendo. Y la pregunta un poco y la reflexión que os quiero trasladar es, ¿tenemos el sistema de prestación de servicios más adecuado para este nuevo perfil de pacientes que sobre todo tienen una gran carga de cuidado, donde no cabe esperar grandes curaciones y que tenemos que conjugar los abordajes curativos con el cuidado? Pues en la mayoría de los países hemos ido construyendo unos sistemas muy focalizados en el episodio agudo, muy focalizados en la gran especialización en hospitales. En algunos sitios, afortunadamente, hay una atención primaria sólida que juega un papel de equilibrio muy, muy relevante, pero en otros países ni siquiera hay este colchón de seguridad, esta red de atención primaria que permite tener un sistema cercano al paciente y además bastante más eficiente, como demuestran todos los análisis comparados de sistemas de salud. Y pongo el énfasis en la eficiencia porque, por lo menos en Europa, hay un gran debate sobre la sostenibilidad del estado del bienestar y dónde podemos encontrar yacimientos de eficiencia, donde podemos poner el foco en hacer mejor las cosas, conseguir más resultados de salud con los mismos recursos que tenemos o por lo menos sacar el máximo resultado de los recursos que tenemos a disposición del sistema, ¿no? Para esto es muy importante no incorporar las innovaciones de alto coste que no añaden valor visto como la métrica en la que tenemos los resultados en salud en el numerador y el coste en el denominador. Es muy importante que todo lo que vayamos incorporando incremente el valor del sistema. Y también hay muchas intervenciones de control y prevención, principalmente de enfermedades crónicas, en las que tenemos grandes áreas de mejora de manejo poblacional y que es clave para frenar esta epidemia de cronicidad en su origen, ¿no? Prevenir sobre todo por los grandes factores de riesgo cardiovasculares, abordar en fases tempranas la diabetes y este tipo de situaciones. Y todo esto no se puede hacer con una visión solo tecnocrática, una visión solo desde el sistema, sino hay que hacerlo con un nuevo rol del paciente, ¿no? El paciente tiene que jugar un papel que todavía yo creo en la mayoría de los países se está explorando. En la mayoría de los países el modelo
de relación del paciente con la sanidad está aún muy estructurado desde un paternalismo. Son casi algunas pequeñas islas de excelencia donde encontramos experiencias avanzadas de participación del paciente y, sin embargo, hay mucha evidencia de que un paciente más participativo es un paciente con mejores resultados en salud y también con un uso mucho más racional de los recursos. Y parte de por qué no hemos jugado este rol del paciente es porque hemos construido un sistema desde la perspectiva del proveedor y encima desde la perspectiva individualizada del proveedor con poca visión sistémica. Hemos introducido enormes dosis de fragmentación. Por un lado tenemos la atención primaria, por otro tenemos el hospital, por otro la salud mental, por otro la salud pública y realmente en muchos sitios no hay como tal un sistema de salud, sino distintos dispositivos que muchas veces funcionan de forma excelente, pero muy poco coordinados y en los que el propio paciente es el que tiene que navegar entre los distintos dispositivos asistenciales. Y lo que cada vez hay más en la literatura son ejemplos muy potentes de todo el potencial de eficiencia que hay en las interfaces, de realmente de si desarrollamos una atención centrada en el paciente, donde los procesos asistenciales respondan a las necesidades del paciente y no a las necesidades del proveedor, hay una potencial enorme de mejora de resultados. Y todo esto, al final, lo que supone es gestionar mejor, reducir la gran variabilidad que existe también en gestión, que la variabilidad de la práctica clínica es algo ya muy estudiado desde los trabajos de Weinberg y Fischer en Dartmouth hace ya años, pero la variabilidad en gestión es algo que está mucho menos analizado y hay mucho potencial de mejora si aquellos que gestionan peor se homologasen a los que gestionan mejor. Detrás de todo esto, además, hay modelos de referencia que nos permiten trabajar estos conceptos. Uno con el que hemos venido trabajando en los últimos 10-15 años es con el Chronic Model, desarrollado por Wagner en Seattle, y es un modelo que no voy a detener mucho en su composición, pero principalmente habla de 6 dimensiones que hay que trabajar con un abordaje multipalanca para mejorar la atención de los pacientes crónicos y hay una gran evidencia detrás de la utilización de este modelo. Y uno de los elementos clave del modelo, una de esas 6 dimensiones, es todo el tema del apoyo, educación, desarrollo y promoción de la capacidad de autocuidado del paciente. Y me voy a detener ahora un poco en este aspecto. También está probablemente esta transparencia ya la conocéis, el autocuidado, la capacidad de autocuidado del paciente es un activo, se suele decir un recurso, pero la palabra recurso me gusta menos, un activo infrautilizado en el sistema. Esa capacidad de integrar, apoyar el potencial de autocuidado del paciente es clave porque realmente la vivencia de la enfermedad no es una vivencia cuando el paciente está experimentando cuidado, sino es algo a lo largo de todo su ciclo de vida y, por tanto, es algo que hay que trabajar para conseguir mejores resultados. ¿Cómo se puede trabajar esta capacidad de autocuidado o en general la participación del paciente? Pues hay distintos frameworks, distintos marcos teóricos. A mí personalmente me gusta que se publicó en Health Affairs en 2013 por Christine Carman y colaboradores. Y, bueno, básicamente estructura en 3 ámbitos, lo que normalmente llamaríamos la macro, la meso y la microgestión, que aquí lo llaman el nivel de policy making, el nivel de gobernanza y gestión y el nivel de la atención directa. Y podemos ver que hay un continuo con una capacidad de mejora del grado de implicación de los pacientes en el sistema sanitario, ¿no? Desde esa parte más macro, desde esa parte que podríamos hablar de la participación en el diseño de políticas, hasta la propia participación en la mesogestión, pero con, digamos, participación efectiva y real, ¿no? Porque muchas veces hay distintos órganos, consejos de salud, etcétera, donde se supone que se da voz a los pacientes y normalmente suelen ser
planos pues meramente representativos, y hay que pensar en planos donde realmente la voz del paciente permita el desarrollo de servicios mucho mejor adaptados, mucho más enfocados a la propia realidad de los pacientes y sus familiares. Y en la parte de la interrelación entre el profesional sanitario y el paciente, pues también hay mucha innovación, hay modelos de toma de decisiones compartidas, herramientas de ayuda a la decisión, intervenciones como la entrevista motivacional o el establecimiento de planes personalizados de cuidados, donde hay mucho potencial de trabajo, y realmente es aquí donde tenemos el ámbito más cercano al cambio cultural que es necesario para que en esa interrelación entre profesional y paciente vayamos más allá de este paradigma paternalista y vayamos hacia modelos mucho más compartidos o colaborativos. ¿Y cómo podemos trabajar este tema? Pues este tema requiere innovación en esta interrelación entre paciente y profesional sanitario, una innovación que podemos llamar innovación relacional. Y por si no lo tenemos del todo claro, pues hay bastantes estudios que nos muestran que hay potencial de innovación porque hay necesidades insatisfechas. Los propios pacientes en encuestas en las que se les pregunta qué necesidades no tienen suficientemente satisfechas, pues hablan del desarrollo de competencias de autocuidado, de la capacidad de comunicarse de forma efectiva con los profesionales, de la participación en la toma de decisiones, y también subrayan que hay lagunas de conocimiento pues, de cómo funciona el sistema, del conocimiento de la enfermedad y del conocimiento de cómo se coordinan los distintos ámbitos asistenciales, sanitarios y de servicios sociales. Además de esas necesidades insatisfechas, lo positivo es que tenemos intervenciones eficientes que han mostrado evidencia de que funcionan, y el tema es cómo desarrollarlas, extenderlas e implantarlas de forma generalizada para beneficiar a todos, ¿no? Y además hay muchos activos en el sistema, y esto, bueno, lo conoceréis mucho mejor que yo, como son el propio colectivo de pacientes, en los colectivos organizados, las asociaciones de pacientes, los recursos que muchas veces hay en las comunidades, en el ámbito municipal, que tienen mucho impacto en la salud de las personas y normalmente no los tenemos bien conectados para sacarles todo el fruto que se les puede sacar. Y detrás de esta potenciación de la participación del paciente, muchas veces nos quedamos muy atascados con el tema conceptual de qué concepto, qué constructo es el más adecuado para trabajar, ¿no? Yo creo que aquí hay visiones distintas y, bueno, esto es algo también muy contextual y es algo a valorar pues, en las culturas de cada lugar, ¿no? En algunos sitios se está trabajando muy bien en torno al concepto de alfabetización en salud, en otros se trabaja más en torno al tema de autocuidado con modelos pues, como los temas de programas tipo paciente experto. Un concepto que nosotros venimos trabajando los últimos años es el de activación, y nos gusta bastante, y lo voy a mostrar ahora por qué, porque hemos visto un poco en experiencias reales que si no se trabaja esta dimensión de la activación, es difícil avanzar en otras dimensiones más complejas en las que hay ya otro tipo de factores a considerar, como es el empoderamiento o la participación. Es difícil pensar que en una dosis importante de participación de pacientes o de participación de ciudadanía en los servicios sanitarios si no hay una base de activación, ¿no? Y la activación se suele definir como la disposición de conocimiento, habilidades y confianza por parte del individuo para manejar su propia salud y la atención que recibe, ¿no? Está muy ligada al autoconcepto que tiene la persona como gestor de su propia salud. Y nos gusta bastante este constructo, y llevamos trabajándolo unos años porque tiene más uniformidad conceptual que otros
otros de los conceptos que hemos hablado antes. Tiene también una métrica sólida, como es el Patient Activation Measure, y también tiene un cuerpo de evidencia pues ya con bastante desarrollo de no solo del impacto que tiene mejorar la activación, sino de las intervenciones que permiten mejorar la activación. Y me voy a detener un poquito en esto. El cuestionario que lo mide es además muy sencillo, lo desarrolló el equipo de Hibbard de la Universidad de Oregón y consta de 13 preguntas, por tanto es bastante accionable en las prácticas clínicas reales, porque no es un cuestionario de 100 preguntas, sino que es algo, 13 cuestiones, pues se puede manejar. Y además es bastante, permite identificar rápidamente una serie de niveles de activación del paciente, un modelo en escalera que permite al clínico o a gestores y clínicos trabajar en construir esta base mínima de niveles de activación del paciente que son claves para conseguir llegar a ese nivel 4 en el que tenemos un paciente activado, es un paciente con un buen autoconcepto de su capacidad de manejar su propia salud y de interrelacionar con el sistema, ¿no? Y esto desencadena pues estos beneficios, ¿no? Hay como os decía, un cuerpo de evidencia sólido y que a medida que este concepto se está desarrollando va aumentando, de que estos pacientes más activados son pacientes más participativos y empoderados, se muestran más sanos, muestran mejor calidad de vida, están más satisfechos con los servicios recibidos porque son mucho más conscientes de lo que están recibiendo y hacen un uso mucho más racional de los recursos. Normalmente visitan mucho menos los recursos de urgencias o tienen un menor grado de hospitalización. En definitiva, ese uso racional se manifiesta en un menor coste, pudiendo llegar a ser hasta un 21% per cápita menos costosos que la diferencia entre un paciente plenamente activado respecto a uno con un grado mínimo de activación. Esto ha sido publicado en Health Affairs también en 2013 y, bueno, simplemente es por mostrar que detrás de esto no es simplemente estimaciones muy alegres, sino que hay estudios con miles de pacientes detrás para mostrar esta evidencia. Y no voy a detener mucho más, esto quedará en la documentación. Además, hay otra serie de características más allá de salud y coste, sino de estilos de vida, de adherencia a tratamientos, de satisfacción en el entorno laboral de estos pacientes más activados. Desde un plano más de gestión y de clínica, este concepto además nos es útil, por ejemplo, para estratificar intervenciones, focalizar intervenciones en aquellos pacientes con menores grados de activación, evaluar también si intervenciones son efectivas en incrementar la activación, establecer modelos de tipo predictivo, que es algo que se está trabajando mucho ahora con la gran disponibilidad de datos que tenemos en nuestros sistemas de información, en nuestras historias clínicas. Por tanto, tiene unas utilidades amplias y principalmente yo creo que las son muy relevantes todas aquellas que están ligadas a la personalización de los servicios, ¿no? Que el dar unos servicios mucho más adaptados a ese grado de activación que también está muy ligado a la alfabetización que tienen estos pacientes, ¿no? Y todo esto, si no tuviéramos claro que hay intervenciones que permiten trabajar el concepto, pues estaríamos un poco desasosegados. Pero la buena noticia es que tenemos un gran abanico de intervenciones que permiten mejorar la activación, ¿no? Probablemente la que más base tiene es todo el tema del establecimiento de planes de cuidados personalizados. Hay una revisión de la Cochrane al respecto y muestra estos beneficios, pero hay otro tipo de intervenciones o herramientas como poner a disposición del paciente toda su información, lo que en España llamamos carpetas de salud
o health folders, que lo llaman en los entornos anglosajones, al final es tener la información que está en las historias clínicas, que es información del paciente, ponerla a disposición del paciente. Esto puede ser simplemente un mero repositorio o puede ser realmente un canal en el que haya una interrelación entre el paciente y el sistema sanitario, en el que, por ejemplo, el paciente pueda cumplimentar encuestas, en el que pueda hacer autovaloraciones de riesgo de ciertas patologías. Todo esto es con las potencialidades que tienen hoy por hoy las tecnologías de información y comunicación, tiene un enorme desarrollo. Luego hay intervenciones ya más en el plano de la relación con el médico o con la enfermera o con otros perfiles de profesionales clínicos, como intervenciones de tipo coaching, el uso de redes sociales, los programas de tipo paciente experto, que ya tienen un largo recorrido desde todos los trabajos de Kate Lorig en Stanford. Realmente todas estas distintas intervenciones contribuyen a mejorar la activación. Y también pues todo lo que se está trabajando, por ejemplo, ahora con programas en torno a la toma de decisiones compartidas, que es un área muy potente. Por ejemplo, la Clínica Mayo tiene una página sobre este tema pues muy interesante, y cómo están desarrollando herramientas de ayuda a la decisión que sean muy visuales y que permitan al paciente entender y tomar decisiones informadas sobre las intervenciones que afectan a su salud, ¿no? Ese es un poco el cambio hacia ese paradigma que, como suelen decir los ingleses, la traducción, ninguna decisión sobre mí sin mí, ¿no? El avanzar hacia ese paradigma de un paciente mucho más empoderado e implicado. Simplemente para que veáis que hay metaanálisis y metaregresiones en los que se muestra la eficacia con un pool muy amplio de estudios de este tipo de intervenciones que mejoran la activación. Y por ir concluyendo, quizá tenemos por un lado pues la buena noticia de que hay una serie de constructos. Yo me he focalizado en la activación, pero podríamos haber hablado de alfabetización o podríamos haber hablado de autoeficacia, por ejemplo. Son conceptos que han demostrado que trabajarlos de forma activa con el paciente permiten mejorar variables tanto de carácter clínico como de vivencia o experiencia de la enfermedad, como de un uso más racional y eficiente de los recursos. Por tanto, hay ese potencial de usar ese tipo de constructos y además tenemos intervenciones que han demostrado que son efectivas, son eficientes en el avance, en la mejora en torno a esos conceptos. El reto es cómo los hacemos, cómo los incorporamos en nuestra gestión, en nuestro día a día. Para esto no hay diríamos, un recetario global, sino que es algo que hay que trabajar pues muy de cerca con los clínicos, porque tiene que ser un cambio cultural en el que vayan de la mano nuevas visiones desde la perspectiva del paciente con nuevas visiones desde la perspectiva de los clínicos y de los gestores, ¿no? Para esto yo creo que es muy importante que en los servicios de salud se generen espacios tanto de tiempo como de lugar, así como sistemáticas y metodologías que permitan innovar junto con los pacientes. En el día a día de los servicios sanitarios, que suelen estar muy saturados, pues es difícil, y por eso hay que hacer un esfuerzo, una inversión de tiempo organizativo para innovar junto con los pacientes, porque es la única vía para avanzar en esta agenda. Y realmente la implementación de estas intervenciones, pues muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil. Me gusta mostrar esta imagen porque el status quo pues tiene una enorme fuerza, y como el luchador de sumo ni siquiera hace falta que haga una oposición activa, sino simplemente la propia inercia de los servicios de salud hace que sea muy difícil cambiarlos, ¿no? Por eso tenemos que ayudarle mucho al niño que trata de empujar
y dotarle de las habilidades y de las competencias para realmente conseguir avanzar en este cambio cultural que es lo que demanda y que es una de las pocas vías que tenemos para conseguir una transformación efectiva del sector en aras a conseguir una mayor sostenibilidad de los sistemas sanitarios y los sistemas de protección social. Ya por concluir, me gusta hubo en su día en el British Medical Journal un debate en torno al concepto de atención centrada en el paciente y en uno de los artículos o una de las respuestas a este debate se decía que el desarrollo de la atención centrada al paciente es un poco la bala mágica, esa receta mágica del sistema. No sé si es la bala mágica, pero desde luego es uno de los ingredientes imprescindibles. Probablemente hay que trabajar en otros ámbitos. Hay los que hemos mencionado antes, que son muy relevantes, es decir, caminar hacia sistemas mucho más integrados, coger todo el potencial de la tecnología, focalizar el sistema en la creación de valor y en la creación de salud, pero uno de los elementos esenciales en todos esos proyectos es contar con el paciente, es tener esa visión de que las necesidades del paciente es para lo cual hemos diseñado los servicios y no podemos disociar el sistema que estamos construyendo de esas necesidades. Por tanto, tenemos una agenda de trabajo compleja, pero a la vez yo creo que muy ilusionante y espero que este curso os sirva para avanzar en esta agenda de trabajo. Y sin más, yo concluyo con esto, os agradezco vuestro tiempo y os dejo aquí mi dirección de correo electrónico por si queréis contrastar algún elemento de los que hemos venido comentando, pues estoy a vuestra disposición o a través de la propia dirección académica del posgrado, que no tengo más que felicitar. Me parece que es una iniciativa muy, muy potente y que deseo que tenga el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Creo que ha sido muy interesante. Además, toca un tema bastante novedoso, como es esta cuestión de la activación del paciente. Si te parece bien, te quería realizar pues, unas preguntas acerca de tu presentación. Sí, Para aclarar perfecto. algunos de los conceptos que has mencionado. Hablabas ahora al final de tu intervención sobre esa necesidad de transformar o de cambio del status quo de los sistemas sanitarios. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera crees o qué crees que sería necesario para que los pacientes representados a través de organizaciones y asociaciones puedan jugar un papel transformador en estos sistemas sanitarios? Pues como comentaba, yo creo que esto depende mucho de los contextos, depende del grado de organización que tengan estos colectivos y de la profesionalización que tengan en la capacidad de transmitir mensajes y de influir sobre todo, yo creo que al ámbito de diseño de políticas y los grandes decisores del sistema. Y no es fácil porque yo creo que el sistema se ha construido con una visión muy centrada en las necesidades del proveedor, o casi si lo decimos sin tapujos, está muy construido en el propio paradigma del ejercicio de la profesión médica, que es realmente en casi todos los sistemas quien tiene, diríamos, el poder. Y entonces yo creo que hay que trabajar muy de la mano de los clínicos, que además muchos de ellos están con ganas de avanzar en nuevos esquemas, y también trabajar de la mano de los políticos, haciéndoles ver que la voz de los pacientes no solo es una voz para reclamar acceso a nuevos servicios o a nuevos tratamientos, sino que es un agente clave en el diseño de modelos de prestación mucho más eficientes.
Muchas gracias por esa Sí. respuesta. Luego también quería preguntarte, porque bueno, has puesto sobre la mesa en la presentación las ventajas que tiene para el sistema el hecho de que exista de esta activación de pacientes, que existan estos pacientes activados. Pero no sé si tienes constancia o si hay algún estudio o si se ha examinado, si ha estudiado esto. ¿Crees que puede suponer también un reto para los profesionales sanitarios que quizás durante mucho tiempo se han manejado más ejerciendo un rol paternalista y han preferido a un paciente más pasivo? ¿Crees que es un reto el hecho de que existan para la profesión médica estos pacientes activados? Sí, 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 es un gran reto. Afortunadamente hay un cambio también a nivel, diríamos, cultural en la profesión médica y, como comentaba antes, cada vez hay una percepción de que hace falta avanzar hacia marcos de relación pues, más colaborativos. Pero también hay resistencias, y no solo resistencias por parte de los profesionales, sino incluso por los propios pacientes, ¿no? No lo he presentado, pero hay un estudio de hace solo 4 o 5 años que se hizo en atención primaria en España, en los que se preguntaba sobre el tema de toma de decisiones compartidas, y casi un 40% de los pacientes en España, bueno, en el ámbito donde se hizo el estudio, no estaban cómodos con la idea de participar en la toma de decisiones. Estaban todavía más cómodos con este esquema paternalista. Otro 60% sí que reclamaba este escenario nuevo de toma de decisiones compartidas. Por tanto, es una evolución cultural que se tiene que ir dando, y probablemente va a ir muy rápido porque, por ejemplo, todo el tema del acceso a la información pues ha cambiado de forma radical, ¿no? Hace pues 20, 25 años, cuando no había acceso a Internet, el acceso a la información médica de calidad pues era algo muy restringido al ámbito del profesional médico. Hoy por hoy el acceso está universalizado. Otra cosa es la capacidad de interpretar toda esa información, pero desde luego el acceso está ahí, y eso ya el médico es consciente de que el paciente, pues principalmente cuando tiene una enfermedad grave o una enfermedad rara, se va a presentar en la consulta con un gran volumen de información, cosa que antes no sucedía. De acuerdo, pues muchas gracias. Yo solamente tenía una pregunta más que está relacionada con el concepto que has mencionado antes del valor, ¿no? De qué se debe financiar, qué no se debe financiar y qué valor aporta Mm. una nueva terapia, un procedimiento o cualquier otra incorporación al sistema sanitario. Y mi pregunta va en la siguiente línea. En muchas ocasiones nos encontramos que a la hora de incorporar las preferencias de pacientes basadas en su visión, como cuestiones que pueden ser de calidad de vida, de bienestar, de preferencias de administración o incluso adherencia a tratamientos, son difícilmente capturadas y validadas por ser unas cuestiones que en muchos casos son subjetivas y complejas de analizar. Así que mi pregunta sería, ¿de qué manera crees que esto podría solucionarse de cara a generar evidencia basada en la visión del paciente? Sí, es una pregunta muy, muy relevante, y es algo a lo que los economistas de la salud, son uno de los colectivos que juegan un papel, ¿no?, en el análisis del valor que incorpora una nueva terapia, ¿no?, que se suele hacer análisis coste-efectividad o coste-utilidad. Efectivamente, muchas veces esos análisis no incorporan toda la complejidad de los elementos que un paciente valora respecto a un tratamiento, ¿no? Dentro de todo este tema del desarrollo de una atención sanitaria basada en valor, pues se está avanzando mucho, ¿no? Hasta ahora se medían principalmente outcomes, o sea, medidas de resultado de carácter muy clínico, pero ahora cada vez se están midiendo también resultados en términos de experiencia del paciente, ¿no?, en términos más cercanos a sus preferencias y su experiencia, ¿no? Es lo que en la literatura anglosajona están llamando PREMS, o Patient Reported Experience Measures, ¿no? Incorporar esta visión de la experiencia del paciente.
Y en efecto es un reto porque es algo que incluso a nivel técnico pues presenta su complejidad, pero es algo muy relevante si queremos avanzar hacia sistemas de atención mucho más centrados en la experiencia del paciente, ¿no? Esto es un aspecto que ya quienes están trabajando en métricas de valor están incorporando estas métricas de experiencia. Y todavía no hay una solución, no hay soluciones únicas, pero sí que hay una sensibilidad al respecto y probablemente iremos viendo muchos desarrollos en esta línea. Bueno, Roberto, pues muchas gracias por esta última respuesta Ujú. y sobre todo gracias por habernos dedicado tu tiempo en el día de hoy para tratar un tema tan interesante como es este de la participación y activación del paciente. Solo me resta ya también agradecerle a nuestra audiencia el visionado de esta sesión e invitarles también a seguir el resto de sesiones a través de la página web. Así que sin más, una vez más, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseo que tengas un excelente día. Muy bien, Alfonso, gracias.